buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos con el trabajo práctico de endocrino. Hoy vamos a hablar específicamente acerca de la hipófisis. En cuanto a los objetivos para esta clase, van a ser reconocer la estructura general de la hipófisis, conocer el rol que cumple la hipófisis a regular el sistema endocrino, identificar las células que componen a la adenohipófisis y diferenciar la adenohipófisis y la neurohipófisis. Bien, a modo de introducción, vamos a ver que la glándula hipófisis es una glándula endocrina que va a estar en el cerebro. Anatómicamente va a estar ubicada en la silla turca del hueso esfenoides y vamos a ver que va a estar compuesta por dos lóbulos y por un tallo hipofisario. Vamos a ver que presenta dos lóbulos, uno que va a ser anterior. El lóbulo anterior lo vamos a conocer como adenohipófisis y también tenemos un lóbulo posterior, también conocido como neurohipófisis. Ahora bien, estos dos lóbulos van a estar conectados con el hipotálamo, que está hacia superior, a través del tallo hipofisario. ¿Sí? El tallo hipofisario es la estructura anatómica que une al hipotálamo con la hipófisis. Y vamos a ver que va a ser muy importante porque van a pasar un par de estructuras importantes. Ahora bien, vamos a ver que embriológicamente los dos lóbulos, la adenohipófisis y la neurohipófisis, tienen distinto origen embriológico. Entonces vamos a ver que cada lóbulo va a estar compuesto por un distinto tejido. La adenohipófisis va a estar compuesto por tejido epitelial glandular endocrino, ¿sí? O sea, va a ser básicamente epitelio, ¿sí? Va a ser un tejido epitelial glandular de tipo endocrino. Mientras que la neurohipófisis va a ser tejido nervioso, ¿ok? Vamos a ver que la adenohipófisis se divide en tres partes o porciones. Tenemos una porción distal o pars distalis, vamos a tener una porción intermedia o pars intermedia y vamos a tener una porción tuberal o pars tuberalis. Esta va a estar compuesta por el tejido epitelial glandular endocrino que mencionamos. Ahora bien, la neurohipófisis se compone de dos partes. Tenemos a la porción nerviosa o pars nervosa y por el infundíbulo. Este va a estar compuesto por tejido nervioso como mencionamos. Ahora vamos a ver de que hay muchas diferencias entre ellas y obviamente van a tener distinto producto de secreción. En el caso del tallo hipofisario, vamos a ver de que va a tener dos estructuras importantes. Conectando a la adenohipófisis con el hipotálamo, vamos a tener un sistema porta, que es el que vemos acá en el gráfico. Acá tenemos al sistema porta, que va a ser un sistema en el cual empieza y termina en capilares. Y estos capilares van a generar una circulación especial entre el hipotálamo con la adenohipófisis. Si recuerdan de la parte de generalidades, vimos que el hipotálamo producía factores liberadores. Por ejemplo, TRH, GNRH, CRH, muchos factores liberadores que van a ser producidos a nivel del hipotálamo y que van a circular y van a viajar por este sistema porta hacia la adenohipófisis. Y ahí es donde va a ejercer este rol de estimular a las células que van a producir las hormonas endocrinas a nivel de la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, de esa manera la TRH, por ejemplo, estimula a la TSH, y así con cada una de ellas. Obviamente cada eje lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, eso quédense tranquilos, no hace falta que lo sepan ahora. Pero vamos a ir viendo que cada uno de ellos va a tener su factor liberador que va a estimularlo y llega a través de ese sistema porta. Entonces el sistema porta hipofisario hipotalámico se va a encargar de comunicar al hipotálamo y a la hipófisis. De esta manera van a viajar los factores estimuladores del hipotálamo hacia la adenohipófisis, así como también llegan las mismas hormonas que generan ese feedback negativo, esa retroalimentación negativa. De esta manera también a partir de este sistema porta es como se regulan los ejes endocrinos y se termina generando ese feedback negativo que también hablábamos en la parte de generalidades. También, formando parte del tallo hipofisario, vamos a tener a los axones amielínicos que van a estar descendiendo desde el hipotálamo.
A nivel del hipotálamo vamos a tener un montón de núcleos que son grupos de neuronas y vamos a encontrar en los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo a un grupo de somas que son específicos y desde los cuales van a estar descendiendo sus axones y van a llegar hacia la neurohipófisis y van a formar parte de la neurohipófisis, ¿sí? Estos axones amielínicos van a ser muy importantes porque vamos a ver que la neurohipófisis no tiene la capacidad de producir hormonas endocrinas, sino que va a funcionar como un reservorio, las va a almacenar y cuando llegue el estímulo correcto, las va a liberar hacia el torrente sanguíneo. Entonces, fíjense en cómo la neurohipófisis se va a encargar del almacenamiento y liberación o secreción de estas hormonas que en realidad van a ser producidas en los somas de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. A diferencia de la adenipófisis, que como sí está compuesto por tejido epitelial glandular endocrino, sí va a tener la capacidad de producir a las hormonas. Acá, las células que vamos a charlar dentro de la adenipófisis sí van a tener la capacidad de producir hormonas, de liberarlas y de almacenarlas, ¿sí? Van a tener las tres funciones, por así decirlo. En cambio, en la neurohipófisis solo se encarga de almacenarlas y secretarlas hacia la circulación. Veamos cómo se ve la hipófisis así en vista panorámica al microscopio óptico. Vamos a ver que tiene una tinción bastante heterogénea, donde vemos una región bastante más tenida que otra, ¿sí? Y acá podemos identificar las distintas porciones. Acá tenemos a la adenipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis con sus tres porciones, la pars distalis, con la pars intermedia y con la pars tuberalis. Y hacia posterior tenemos el lóbulo posterior, donde vemos lo que corresponde a la porción nerviosa o pars nervosa, y acá vendría a estar la parte del infundíbulo, ¿sí? Que también forma parte del tallo, ¿sí? Que va a formar parte del tallo. Fíjense en que representa un órgano macizo, si lo tenemos que clasificar histológicamente, en el cual encontramos una cápsula que está recubriendo el órgano. Esta cápsula es tejido conectivo denso no modelado. Y vamos a ver que el parénquima del órgano va a estar compuesto a nivel de la adenipófisis por distintas células endocrinas y a nivel de la neurohipófisis a partir de los axones amielínicos y de otras células que ya vamos a mencionar. A nivel de lo que sería el estroma, vamos a ver que el estroma corresponde al tejido conectivo laxo, que va a presentar capilares fenestrados. Los capilares fenestrados son muy importantes porque permiten el pasaje rápido de las hormonas secretadas hacia el torrente sanguíneo. Entonces va a tener muchos capilares fenestrados en todo el órgano y también vamos a tener fibras reticulares. Las fibras reticulares, recuerden que son fibras de colágeno tipo 3 y que vamos a ver que va a ser importante para lo que es la tinción del órgano. La hipófisis se puede tener con hematoxilina y eosina y también se usa un tricómico muy conocido que es el tricómico de Mallory, donde ahí se pueden evidenciar muy bien lo que es las fibras reticulares. Entremos ahora así en detalle con cada porción. Bueno, ahora empecemos a hablar acerca de la pars distalis, que vamos a ver que va a tener muchos tipos de células. Dentro de las poblaciones celulares que vamos a encontrar, la vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos aquellas células que van a ser afines a las tinciones. A esas células las vamos a conocer como cromófilas y también vamos a tener células que no van a ser afines a los colorantes y no se van a teñir. Esas células las vamos a conocer como cromófobas. Se dice que la relación es 50 y 50. 50% de las células se van a teñir y van a ser cromófilas y un 50% no se va a teñir y van a ser cromófobas. Ahora, dentro de las células que sí se tiñen, va a haber un grupo que van a ser acidófilas por su citoplasma, que va a ser acidófilo, y otro grupo de células que van a ser basófilas, donde su citoplasma
va a ser basófilo. O sea que va a haber células cromófilas que vamos a ver que su citoplasma va a ser rojizo y vamos a decir que son acidófilas. Y vamos a ver células dentro de la parasitales que van a tener un citoplasma basófilo con con un color medio violeta. Esos van a ser basófilos. Y también va a haber células que directamente no se tiñen con nada, ¿sí? Esas van a ser cromófobas. Dentro de las cromófilas la relación va a ser 40-10. 40% van a ser acidófilas y un 10% van a ser basófilas. Ahora vamos a ver que cada grupo de células tiene sus propios jugadores, por así decirlo. Dentro del grupo de las acidófilas vamos a tener a las células somatotrofas o somatotropas y las lactotrofas o lactotropas. Dentro del grupo de las basófilas vamos a tener a las corticotrofas o corticotropas, a las tirotrofas o tirotropas y a las gonadotrofas o gonadotropas. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a ver en el preparado es ver que hay células que tienen distinta tinción en cuanto a su citoplasma. Va a haber células que no va a tener una tinción en su citoplasma, va a haber células que tienen citoplasma acidófilo y otro basófilo. En base a eso vamos a decir, bueno, si tiene el citoplasma acidófilo, podría ser una célula somatotropa o lactotropa, pero nunca una tirotropa, por ejemplo, ¿sí? Y al revés, si vemos un citoplasma basófilo, sí o sí tiene que ser una corticotropa, una tirotropa o una gonadotropa. Nunca puede ser una lacto o somatotropa, ¿ok? Esa es la idea, que agrupen por grupos, ¿sí? Y puedan saber bien a qué grupo pertenece cada una según su tinción, que es la idea de esto. Para hacer el diagnóstico preciso de decir, bueno, esta es una somatotropa o una lactotropa, ya ahí se usa inmunohistoquímica, eso lo suelen usar los patólogos, ¿sí? Para evaluar, por ejemplo, tumores hipofisarios y ese tipo de cosas. Pero a nosotros la verdad que en esto no nos interesa ir tan a fondo, ¿ok? Simplemente tienen que saber a qué grupo pertenece cada una de estas células y sí vamos a entrar ahora en detalle acerca de cuáles son sus funciones, porque cada una de ellas proviene de una estirpe celular distinta y cada una va a producir hormonas diferentes. Entonces, si nosotros vemos el preparado, nosotros vamos a ver de que hay células así, que tienen el núcleo con la cromatina laxa y el nucleolo evidente, como vemos acá, que suele ser central. Y fíjense que tiene un citoplasma bastante abundante esta célula, con una tinción fuertemente acidófila, lo mismo que estos grupos de acá. ¿Sí? Todas estas células son bien acidófilas, su citoplasma. Este grupo corresponde a las acidófilas. Recuerden, acá puede ser una somato o una lactotropa. Solamente esas dos. Y obviamente va a ser más fácil de reconocer porque en cantidad son las que están mayor presentes. Recuerden que la relación supuestamente es de un 40%, mientras que el 10% restante corresponde a células basófilas, como esta de acá, por ejemplo, donde vemos también el núcleo con la cromatina laxa y el nucleolo evidente, y vemos un citoplasma basófilo. ¿Ok? Después también fíjense en que hay la presencia de capilares fenestrados, formando parte del estroma del órgano, y también va a haber células cromófobas como esta, donde fíjense que tenemos el núcleo, que se ve bien la cromatina laxa y el nucleolo evidente, ahí ese puntito, y fíjense en que alrededor se ve como todo blanco, ¿sí? Todo eso que es HI negativo corresponde a las células cromófobas. La diferencia de las células cromófilas y las cromófobas es que las cromófilas claramente tienen una tendencia marcada a teñirse más con la eosina o con la hematoxilina. Y esto tiene que ver con la presencia de los gránulos. Si tiene la célula muchos gránulos con las proteínas dentro, que vamos a ver que todas estas hormonas hipofisarias son proteínas básicamente, vamos a ver que si tienen muchos de esos gránulos con las proteínas dentro, va a tener una tinción acidófila, ¿ok? Como pasa, por ejemplo, con las somatotropas o las lactotropas que se liberan en situaciones bastante particulares y específicas.
no están liberándose todo el tiempo. Las células basófilas suelen tener una mayor demanda en cuanto a la liberación de las hormonas y vamos a ver de que no tiene tantos gránulos acumulados en su citoplasma y quizás por eso se observa más basófilo. En cuanto a las células cromófobas, vamos a ver que hay como distintas teorías. Van a leer de que se dice que pueden ser células indiferenciadas o también se dice de que pueden ser células endocrinas que liberaron ya esos gránulos de secreción al momento de hacer el preparado histológico y que por eso no se tiñe su citoplasma y no capta ninguno de los dos colorantes. Así que bueno, esas serían como las dos teorías que están explicadas en el libro y que van a encontrar como el fundamento de por qué se ve el citoplasma HI negativo de estas células. Las corticotropas, vamos a ver que se van a encargar de producir ACTH. La ACTH es una hormona que estimula a la corteza suprarrenal y que va a formar parte del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. ¿Sí? De esta manera la ACTH estimula a que la corteza suprarrenal produzca sus hormonas, cortisol, aldosterona, ya los vamos a ir viendo en la clase de suprarrenal. Luego tenemos a las tirotrofas o tirotropas que producen TSH. La tirotrofina o TSH se va a encargar de estimular a la glándula tiroides. No solamente se va a encargar de lo que es el trofismo de la glándula, o sea, estimula a que la glándula crezca en tamaño, sino que también va a estimular la liberación de las hormonas tiroideas, T3 y T4. La ACTH también va a cumplir con ese rol de estimular el trofismo de la glándula suprarrenal. Y luego tenemos a la gonadotrofa, todas estas que forman parte de las células basófilas, que en este caso va a producir LH o FSH. Van a producir la hormona luteinizante o la hormona folículo estimulante, que van a participar de el estímulo de los ovarios y del testículo, que son las gónadas y que no solamente se van a encargar de generar los gametos sexuales, ¿sí? Espermatozoides, ovocitos, sino que también van a ser glándulas endocrinas y se van a encargar de producir, por ejemplo, en el caso del ovario, ¿sí? Estrógenos y progesterona o testosterona en el caso de los testículos. Y luego, por parte del grupo de las acidófilas, tenemos a las somatotrofas que producen la hormona de crecimiento, también conocida como GH. Esta va a actuar en algunos tejidos, como por ejemplo el tejido óseo, el tejido muscular. Va a ser muy importante la hormona de crecimiento. Y también tenemos las lactotrofas que van a producir la prolactina, ¿sí? Que la abreviamos así, PRL, prolactina. La prolactina va a ser importante porque va a estimular a la producción de la leche materna, justamente a nivel de lo que es el embarazo, va a haber una gran concentración de prolactina y obviamente también posparto va a haber grandes concentraciones de prolactina justamente para producir la leche materna y garantizar la lactancia. Bien, hablamos acerca de la pars distalis, pero no dijimos nada acerca de la porción intermedia y tuberal. La pars intermedia y la pars tuberalis vamos a ver que van a ser poco importantes. En cuanto a la porción intermedia o pars intermedia, vamos a encontrar células basófilas y cromófobas, pero no tienen una función conocida, o sea, no se sabe qué es lo que producen. Sí se sabe que presenta los quistes de Rathke, que son resabios embrionarios. Nada más. Y la porción tuberal o pars tuberalis también presenta células basófilas y cromófobas, pero pasa lo mismo, no se sabe bien qué onda, no se sabe para qué es todavía. Así que obviamente la parte más importante de la adenipófisis corresponde a la pars distalis. Tienen que saber muy bien las células, cómo se tienen, cómo las van a ver en el preparado y las funciones a grandes rasgos. Bien, pasemos ahora con la neurohipófisis. La neurohipófisis ya vimos que se compone de axones amielínicos que provienen desde somas que van a estar en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Su función va a ser almacenar y liberar
aquellas hormonas que van a ser producidas por estos somas y que van a descender a través de los axones. Esas hormonas van a ser dos. La ADH, que es la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, y la oxitocina. O sea, la ADH y la oxitocina van a ser las hormonas que van a ser almacenadas y liberadas en la neurohipófisis. Además de ver la presencia de los axones, también vamos a encontrar unas dilataciones de los mismos en los cuales se va a acumular estas hormonas y le van a dar una tinción bastante acidófila que corresponde a los cuerpos de Herring. Si vemos el preparado, vamos a ver que es medio difícil poder reconocer todo en la parte de la neurohipófisis. Sí vamos a ver una tinción muy pálida, ¿sí? Se dice que es una tinción acidófila pálida, la de la neurohipófisis, donde vamos a ver regiones, ¿sí? Como esta de acá, que marca la flecha. Esta es una imagen del brusco, donde vemos dilataciones de los axones y se ven estas pelotitas bien rojas, ¿sí? Cuando se ven estas pelotitas bastante acidófilas, corresponden a los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring es básicamente la dilatación que sufre el axón en ciertas regiones y en ellas se acumulan muchos gránulos con las hormonas, ¿sí? Con la ADH y con la oxitocina. Como ambas son proteínas, como ambas son hormonas proteicas, vamos a ver que se van a tener con la eosina. Entonces, vamos a verlas así, con una tinción acidófila. Otra de las cosas que se puede mencionar también en la neurohipófisis es la presencia de algunos núcleos bastante particulares que tiene la cromatina laxa y el nucleolo evidente, con una tinción basófila, que corresponde a los pituicitos. Los pituicitos se dice que son células estrelladas, son como una especie de astrocitos modificados que van a formar parte de la neurohipófisis, ¿sí? Estos también son medio difíciles de encontrar, así que nada, no se vuelven locos con esto, ¿sí? En cuanto al estroma de la neurohipófisis, vamos a ver lo mismo. Vamos a encontrar tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿sí? Obviamente vamos a encontrar muchos capilares fenestrados y la presencia de tejido conectivo con fibras reticulares. En cuanto a las funciones de las hormonas que son producidas por la neurohipófisis, ya dijimos que tenemos a la hormona antidiurética o vasopresina, que va a tener dos funciones importantes. La hormona antidiurética, vamos a ver que se va a encargar de inhibir la diuresis, o sea, va a impedir de que estemos todo el tiempo constantemente yendo al baño. O sea que se va a encargar de reabsorber agua a nivel de lo que es el túbulo colector y el túbulo contorneado distal, donde va a tener receptores esta hormona y la ADH se va a unir a esos receptores y a nivel de las células que van a estar presentes en el túbulo colector y en el túbulo contorneado distal, vamos a ver que vamos a ver que va a estimular la reabsorción de agua. Entonces va a meter el agua adentro de las células y va a hacer que la orina, ¿sí? Que el pis no sea tan diluido. Entonces va a generar una orina más concentrada. Eso evita de que nosotros estemos constantemente yendo al baño. Un ejemplo típico de la vida es cuando tomamos alcohol. El alcohol lo que hace es inhibir a la ADH. El alcohol inhibe a la hormona antidiurética. Entonces, cuando ustedes aprueben el parcial de histo, cuando aprueben el final de histo, van a, van a salir seguramente a tomar una cerveza, me parece perfecto, y van a escabear y van a ver que ese alcohol va a inhibir a la ADH y va a hacer que vayan constantemente al baño, ¿sí? Así que ahí tienen un ejemplo típico de la vida para poder aplicar eso. Y la otra función clave va a tomar importancia a nivel de los vasos sanguíneos. La ADH también es conocida como vasopresina y básicamente esta hormona lo que hace es funcionar como un vasopresor. O sea, se va a encargar de contraer las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, ¿sí? Principalmente los que son las arterias. De esta manera, lo que hace es aumentar la presión arterial.
¿sí? La ADH va a ser importante para aumentar la presión arterial. Y es muy importante la ADH como un mecanismo fisiológico, por ejemplo, ante una hemorragia, ¿sí? Si tenemos una hemorragia donde estamos perdiendo sangre continuamente, donde estamos perdiendo líquido, la ADH rápidamente se va a activar y va a actuar en estos niveles para aumentar la presión arterial y para aumentar obviamente el volumen de líquido, ¿sí? De sangre que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces la ADH va a ser muy importante, como se darán cuenta. La otra hormona, que es la oxitocina, va a tener un rol muy importante para lo que es el parto y la lactancia. Para el parto vamos a ver que la oxitocina se va a encargar de la contracción de las paredes del útero, ¿sí? Del miometrio, a nivel de lo que es el parto, ¿sí? Generalmente, cuando se produce el parto, se dan picos de oxitocina muy altos, que lo que hacen es generar las famosas contracciones. Esas contracciones lo que hacen es dilatar el cuello del útero y facilitar el parto, ¿sí? Y luego, a nivel de las glándulas mamarias, vamos a ver que la oxitocina lo que hace es contraer células mioepiteliales, que vamos a ver en las mamas, y que vamos a ver que va a ser importante para la lactancia, ¿sí? La succión del pezón por parte del bebé, de los recién nacidos, es el estímulo ideal para la liberación de oxitocina, que la oxitocina, al igual que la prolactina, va a participar de la lactancia materna. Bueno, chicos, como conclusiones, decimos que la hipófisis es un órgano clave en la regulación del sistema endocrino y en la liberación de hormonas. Presenta una región de epitelio glandular y otra de tejido nervioso. La adenohipófisis se va a encargar de sintetizar y liberar ACTH, TSH, LH, FSH, GH y prolactina, ¿sí? Recuerden que las basófilas van a ser ACTH, TSH, LH y FSH, que van a funcionar cada una en una glándula lejana, en la cual va a estimular su trofismo y también va a estimular la producción de más hormonas. La ACTH a nivel de la glándula suprarrenal, ¿sí? A nivel de la corteza, va a estimularla para que produzca, por ejemplo, cortisol. La TSH va a estimular a la glándula tiroides para que produzca la hormona T3 y T4, las hormonas tiroides. Y la LH y FSH va a actuar a nivel del testículo y de los ovarios, dependiendo del sexo biológico, para producir hormonas como por ejemplo los estrógenos, la testosterona, en fin. La GH es la hormona de crecimiento, va a actuar a nivel de distintos tejidos, principalmente tejido óseo, tejido muscular, que son muy importantes para lo que es el crecimiento del cuerpo, y la prolactina, que ya vimos que actúa a nivel de las glándulas mamarias, para la producción de la leche materna. La neurohipófisis se encarga de almacenar y liberar ADH y oxitocina. ADH, hormona antidiurética, favorece la reabsorción de agua a nivel renal, y vasopresina porque funcionaba como un vasopresor y aumentaba la presión arterial. Mientras que la oxitocina contrae a las células mioepiteliales de las glándulas mamarias para facilitar la lactancia, y también genera la contracción del miometrio para el parto. Bueno, chicos, les dejo la bibliografía de la clase, espero que les haya servido, nos vemos en la próxima. Chau, chau.